Bienvenidos. Hola, somos Verónica Y Victoria. y hoy les venimos a hablar sobre el concepto de número. Y proporcionar algunos tips y o recomendaciones para desarrollar este en los niños. En este video mencionaremos Definición y características, tipos y componentes, etapas y niveles del proceso, consigna, actividades con recursos didácticos. y algunas recomendaciones y tips. Comencemos. Definición. Empezaremos hablando del concepto de números. ¿Qué es? Bueno, según Piaget, la noción de número es una colección de unidades iguales entre sí. Esta es una clase que tiene subclases que se hacen equivalentes mediante la supresión de cualidades. ¿Y cómo se forma el concepto de números? Bueno, según Piaget, la construcción de números se forma en conocimientos de dos maneras diferentes. La primera es a través del conocimiento físico y la segunda a través del conocimiento lógico-matemático. Características. Hablemos un poco de las características del concepto de números. El número se caracteriza por su doble naturaleza, de ser cardinal y ordinal. Primero explicaremos el cardinal. El número cardinal es una generalización de los números naturales. Para contar el número de elementos, la cardinalidad de cualquier conjunto, ya sea finito o infinito. Está basado sobre el principio de correspondencia y no implica la acción de contarla. El número cardinal es aquel que no sigue una secuencia, es decir, no aplica la acción de contar, sino que se refiere al número en sí o a un solo número. Luego tenemos el número ordinal. Este es un número que denota la posición de un elemento perteneciente a una sucesión ordenada. En este sentido, es aquel numeral que expresa la idea de orden o sucesión. Este tiene género, es decir, puede ser primero o primera, y en algunos casos puede ser primero. Tipos de números. Pasemos a hablar de los tipos de números. ¿Cuáles son? Bueno, existen varios, y estos son los naturales, los enteros, los reales, los racionales fraccionarios, los irracionales y los complejos. Pero en este caso hablaremos de los naturales, los primos, los compuestos y los enteros. Primero explicaremos los naturales. Estos son aquellos que sirven principalmente para ordenar y enumerar los elementos pertenecientes a un conjunto. Y se representan de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Luego tenemos los primos, que son aquellos números naturales que solo son divisibles por sí mismos y por la unidad. Después están los compuestos, que son aquellos que no son primos y que a su vez pueden descomponer en divisores primos. Y por último tenemos los enteros, los cuales están constituidos por infinitos elementos y se representan de la siguiente forma: primero los números negativos y luego los positivos. Componentes del número. Los componentes de números son tres: correspondencia, clasificación y seriación. En este video hablaremos de correspondencia. Esta se divide en 4 etapas. La primera es la ausencia de correspondencia término-término. Va de los 4 a 5 años. La segunda, correspondencia término-término sin conservación. Esta va de 5 a 6 años. La tercera, conservación no duradera. Esta va en torno a los 7 años. Y la cuarta, conservación necesaria. Esta es de a partir de los 7 años. Ausencia de correspondencia término-término. Como dije anteriormente, esta va desde los 4 hasta los 5 años de edad. Aquí los niños no saben hacer su uso para responder a las cuestiones y toman más en cuenta la longitud
que la cantidad que hay de fichas. Correspondencia término-término sin conservación. Esta va desde los 5 hasta los 6 años de edad. Aquí, los niños ya son conscientes de que existe la correspondencia término-término. Sin embargo, si realizas una transformación, se confunden, olvidan la equivalencia numérica y dicen que hay más fichas separadas o más juntas. Conservación no duradera. Esta etapa gira alrededor de los 7 años y según Piaget, es una etapa intermedia en la que no necesariamente todos los niños tienen que pasar. En este nivel, el niño es conservador, en algunos casos y en otros no. Todo dependerá si se fija en el resultado de la correspondencia término-término. Conservación necesaria. Esta es a partir de los 7 años. En este nivel, el niño reconoce las transformaciones y puede dar una respuesta lógica. Y en base a esta afirman la conservación de la cantidad. Etapas del proceso. Primera etapa. Esta es sin conservación de la cantidad y existe la ausencia de correspondencia término-término. Esta se da entre los 4 y 5 años aproximadamente. Segunda etapa. Esta es el establecimiento de la correspondencia término-término, pero sin equivalencia durable. Esta se da entre los 5 y los 6 años aproximadamente. Tercera etapa. Esta es la conservación del número y es a partir de los 6 años aproximadamente. Niveles del proceso según Karen Fusson. El primer nivel es el repetitivo. Esta es una secuencia irrompible, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. En esta no hay significación cardinal-ordinal y los números carecen de individualidad. El segundo nivel es el incortable. Este, a diferencia del anterior, sí sigue un orden y es estricto. En este se debe empezar en el número 1 y la cadena no se puede cortar. Hay cierta significación entre cardinal y ordinal. Al llegar más lejos, en el resultado implica mayor cantidad y existe la posibilidad de realizar correspondencia término-término. El tercer nivel es el cortable. Se puede comenzar contando desde cualquier número y detenerse donde desee. En esta hay mejor coordinación entre las nociones de sucesor y cardinalidad y existe una clara relación ordinal con los elementos de la serie. También existe una flexibilidad en el uso de la serie recitada. El cuarto nivel es el numerable. En esta, cada elemento de la serie tiene entidad propia, una entidad cardinal. En esta hay significaciones entre cardinal y ordinal y se puede contar en ausencia de los objetos a contar. Es decir, el niño puede contar los elementos sin que estén presentes. En otras palabras, este puede contar los objetos sin tener que verlos. El quinto y último nivel es el terminal. Aquí, la cadena se convierte en bidireccional. Existe un acceso automático y de recuperación de los elementos de la serie, y también una habilidad para contar hacia adelante y hacia atrás. Hay posibilidades de obtener combinaciones aditivas a través de composiciones, descomposiciones y reagrupamiento de los términos. Y este es el último nivel de la etapa de Piaget de construcción de la serie, como inclusión de la clase, bidireccionalidad y cardinalizada. Consigna. Primer estadio. Cuando se tiene la consigna, haz una fila igualita a la mía, ni más ni menos. El niño de esta etapa no establece correspondencia y lo que va a hacer es colocar un número o una cantidad de fichas o de objetos que empiecen y terminen en el mismo punto que el de la profesora. Es decir, que tengan la misma longitud, pero no va a tener la misma cantidad.
Este puede colocar más o menos fichas poniéndolas más juntas o más separadas. Un ejemplo de esto sería que al realizar una transformación, el niño asegure, en algunos casos, que hay más en la hilera más larga o que hay más en la hilera más junta. Las características serían que el niño se centra más en los extremos y toma en cuenta la longitud, no la cantidad. No hay conservación franca y hay ausencia de correspondencia término-término. En el segundo estadio, el niño establece la correspondencia guiándose por lo que ve. Esta asegura la equivalencia, siempre y cuando los elementos estén frente a frente. Y cuando se produce una transformación, el niño deja de creer en esa equivalencia y comienza a afirmar que en una hilera hay más por ser más larga o estar más juntos. Las características de esta consigna es: establece de entrada la correspondencia 1 a 1, no hay equivalencia durable y cree que el número ha variado ante cualquier transformación. 3 actividades con recursos didácticos. Identificación de número. El primer recurso didáctico que usaremos es para la identificación del número y se basa en que los niños deben representar el número que se les indica siguiendo las secuencias. En este caso, el primer número que vamos a enseñar es el 1 y es de color naranja, entonces ellos lo van a representar con una plastilina del mismo color que el número, en este caso naranja. Lo que vamos a hacer es pegar unas bolitas de plastilina, entonces aquí el número es el 1 y es de color naranja, entonces una bolita de plastilina de color naranja. Luego sigue el 2, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una y 2 bolitas de plastilina de color amarillas. Luego viene el 3. Una, 2 y 3 bolitas de plastilina. Luego sigue el 4. Entonces, una, 2, 3 y 4. Después tenemos el 5. Entonces, una, 2, 3 4 y 5. Ahora viene el 6. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente 6 bolitas de plastilina. Identificación de cantidad. El siguiente recurso didáctico consiste en que, por lo menos, aquí tenemos el número 1. Entonces, vamos a poner, según el número que se indica, la misma cantidad de tapitas. Tienen que ser del color del número. Y las vamos a rellenar con unos papelitos de su color para que se represente el número. Entonces, aquí el número es el 1. La tapita es rosadita como el número y los papelitos son rosados también. Importante, no tienen por qué agarrarlos de uno en uno. Entonces vamos a llenar una tapita porque el número es 1. La vamos a llenar
con unos papelitos del color de la tapita y del número. Ahora, si por ejemplo les pedimos el 2, entonces se les dan 2 tapitas, en este caso de color azul, y les vamos a dar los papelitos para que rellenen las tapitas también de color azul. Entonces, en este caso, ¿cuántas son? Hay que rellenar 2 tapitas. Aquí ya llenamos una y con estas son 2. Reconocimiento del símbolo. El tercer recurso didáctico se basa en el reconocimiento de símbolos. Para esta se dibujó una mariquita y en sus punticas se les dibujó un número. Aparte, se recortó unos circulitos y se le dibujó el número respectivo para que el niño pueda identificar el número con su par, es decir, el 1 con el 1, el 2 con el 2 y así sucesivamente. Aparte, se puso unas operaciones aquí para que el niño pueda resolverlo en esta parte con estas fichas. La primera sería 1 más 2 fichas igual a 3. La segunda, 3 más 3 igual a 4. Y así sucesivamente. 4 recomendaciones y tips. El primero es: sé afectivo y motivador. El afecto es indispensable para un buen aprendizaje. Sin afecto no hay motivación y sin esta es muy difícil que el niño aprenda. Esto pasa porque el niño no se siente apoyado, por ende se va a sentir inseguro. Nuestro objetivo es que se sienta seguro. Para ello hay que motivarlo a través de los afectos. La segunda recomendación que tenemos para ustedes es utilizar herramientas didácticas. A lo largo de este video pudimos observar que los recursos didácticos son de gran ayuda para desarrollar en los niños ciertas cosas, como por ejemplo el concepto de números. Por eso, uno de los consejos que les tenemos es el uso de recursos didácticos. También es muy importante realizar actividades dinámicas que les resulten divertidas a los niños, para que de esta forma despertemos sus ganas por participar en estas actividades. Otra recomendación es utilizar juegos como estrategia de aprendizaje. Algunos de estos procesos, tales como el concepto de número, empiezan a desarrollarse en los niños desde la primera infancia, y es muy importante recordar que los niños aprenden jugando, sobre todo a esta edad. Por esta razón, los juegos pueden ser de mucha utilidad a la hora de enseñar. Y lo mismo pasa con la música, ya que sobre todo en la primera infancia se le pueden enseñar al niño muchas cosas a través de canciones. El cuarto y último tip es: recuerda que aunque el niño es capaz de construir su propio aprendizaje, el maestro debe guiar ese conocimiento y acompañarlo en ese proceso. En otras palabras, es muy importante que el profesor siempre esté presente, observando lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, para que de esta manera podamos corregir su error y guiarlo adecuadamente a través de la motivación y los afectos. Recordemos que, a veces, cuando el niño se equivoca, tiende a desmotivarse. Aquí es muy importante que el profesor esté presente, siendo afectivo para así motivarlo. Importante, debe ser siendo afectivo, no sentimental, ya que el sentimentalismo es dejarse llevar por los sentimientos. Aquí es donde comienza el favoritismo y las preferencias. Esto no debería de pasar, ya que no es adecuado ni debido hacerlo. Gracias por ver este video. Por favor, dale like y suscríbete a mi canal.